Jesús está vivo. Programa de oración y evangelización proclamando a Jesús vivo y resucitado en medio de su pueblo. Jesús está vivo. Muy buenos días a todo ese pueblo santo de Dios que domingo tras domingo nos acompañan en este su programa Jesús está vivo, de la comunidad Siervos de Cristo Vivo, Casa de Belén. Hoy estaremos compartiendo con ustedes Luis Brea, María Teresa Medina, Betty, Lucas Rafael y una servidora Violeta Pérez, los cuales tendremos la misión de desarrollar todo el contenido preparado especialmente para ustedes. Tendremos hermosos videos musicales, la proclamación del Santo Evangelio, segmento de oraciones, avisos y un segmento muy especial en el día de hoy. En la entrevista hablaremos de la Biblia, ya que septiembre es el mes dedicado a la Biblia. Buen día, Lucas. Buenos días, Violeta, y buenos días a los hermanos que cada domingo están ahí para escuchar la palabra que da vida. Hermano, este es el mes de septiembre, el mes de la Biblia, y este domingo es el 23º domingo del tiempo ordinario. La palabra de Dios hoy nos ofrece en la primera lectura tomada del capítulo 9 del libro de la sabiduría, que nos pone a nosotros a interrogarnos cómo sabemos nosotros cuáles son los designios de Dios. Ya en una de sus cartas Pablo habla que no hay forma de que el hombre comience a dedicarse a pensar cuáles son los caminos de Dios, porque son indescriptibles. En cambio, para el hombre, o para el ser mortal, como habla el libro de la sabiduría, que es un ser corruptible, que es un cuerpo hecho de arcilla, y Pablo nos dice a nosotros que somos hechos de barro. ¿Cuántas cosas a nosotros nos pasan por la cabeza que sí podemos de hombre a hombre saber qué es lo que el otro piensa, cómo es que el otro puede actuar? Pero frente a la corrupción a la que nos define el libro de la sabiduría a nosotros como mortales, hay algo que nos puede sanar, y es a lo que nos llama el Salmo de hoy, a refugiarnos en Cristo Jesús. Jesús es mi refugio, y para ti también. Pero San Pablo hoy también en la segunda lectura nos llama a cómo nosotros tratar a nuestros hermanos. Y Pablo se refiere en su carta de Filemón cuando envía a Onésimo y le llama a que reciba a Onésimo como un hermano, no como un esclavo. Y comienza de una manera: yo, Pablo, que soy prisionero de Cristo. Ojalá, hermano, que todos los días nosotros nos levantemos pensando en ser prisionero de Cristo, porque solamente cuando somos prisioneros de Cristo podemos dar mucho amor, tal y como Pablo invita a Filemón a que trate a Onésimo. Pero además, hermano, tenemos un hermoso mensaje del Evangelio tomado de Lucas en el capítulo 14. El que no es capaz de dejar casa, finca, hermanos y todas las cosas que de este mundo nosotros, cuando seamos llamados a la presencia del Padre, tenemos que dejar, no puede ser discípulo de Cristo. Nosotros, hermanos, nos pegamos demasiado a las cosas de la tierra, pero aún más, la vida presenta demasiadas vicisitudes, y Cristo hoy nos dice: si tú no eres capaz de cargar con la cruz del día a día, no puedes ser mi discípulo. Así es, hermano, que muchos son los hogares que se rompen hoy, que se destruyen porque no quieren cargar con la cruz del día a día, de todos los problemas, de todas las necesidades,
de todas las inquietudes. Por eso hoy, hermano, es un día maravilloso y estamos también en la casi antesala de la fiesta de Navidad. Vamos ya a prepararnos para recibir el nacimiento de Cristo y vamos a alimentarnos en este mes con la palabra de Dios. Así es que te invitamos a que comparta con nosotros este video interesantísimo para ti y para mí. El gran amigo que nunca falla. Él es el camino, la verdad y la vida. Escúchalo. Jesús es verdad, Jesús es camino. Jesús es camino. Ven, síguelo. Jesús es verdad, Jesús es camino. Síguelo, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Él es la vida. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. En una tarde calurosa a la orilla de la vida, unos pescadores remendando sus heridas, pescadores de hombres a remar más allá, anuncian que el reino acaba de empezar. Jesús es verdad, Jesús es camino. Él es el camino. Ven, síguelo. Jesús es verdad, Jesús es camino. Él es la verdad. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Entrégale tu vida. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. El poder de sus palabras, su vida y amor conquistan a los hombres sin ninguna distinción. Si andas hoy sin rumbo y mucha confusión, te presento a Jesucristo, mi Señor y Salvador. Jesús es verdad, Jesús es camino. Ábrele tu corazón. Ven, síguelo. Jesús es verdad, Jesús es camino. Síguelo, 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 síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Entrégale tu vida Ven, síguelo. a Jesús. Ven, síguelo. Ven, síguelo. No te arrepentirás. Si en tu paso por la vida recibe de su amor, tus cadenas caerán, serás libre de verdad. Renuncia a la maldad y trabaja por la paz. Fuera las tinieblas, la angustia y soledad. Jesús es verdad, Jesús es camino. Jesús es camino. Ven, síguelo. Jesús es verdad, Jesús es camino. Síguelo, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. No te arrepentirás. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Ven, síguelo. Si conoces el mandato, da tu vida al evangelio. A todo ser humano, Él te envía hoy. El destino es su amor, vivir en comunión, que el Padre nos otorga perdón y salvación. Jesús es verdad, Jesús es camino. Jesús es camino. Ven, síguelo. Jesús es verdad, Jesús es camino. Síguelo, síguelo. Ven, síguelo. Jesús es el camino que debe ser recorrido. Jesús es la verdad que debe ser conocida. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Búscalo. Qué bueno que siguen ahí con nosotros, queridos hermanos. En este momento quiero invitarte a que me acompañes a disfrutar en este momento del Evangelio de hoy. Tomado del evangelista San Lucas, lo leemos y proclamamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús. Él se volvió y le dijo: si alguno se viene conmigo y no pospone a su padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene para terminarla? No sea que si echa los cimientos y no puede acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran diciendo: este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar.
¿O qué rey, si va a dar una batalla a otro rey, no se sienta primero a deliberar si con 10,000 hombres podrá salir al paso del que lo ataca con 20,000? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, envía legados para pedir condiciones de paz. Lo mismo ustedes, el que no renuncia a todos sus bienes no puede ser discípulo mío. Mis hermanos, es palabra del Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Hermanos, siempre el Señor nos trae una buena nueva de salvación. La buena nueva que nos alimenta, que nos nutre, que nos ilumina. ¿Y qué tenemos en el día de hoy? Lo primero que nos dice el evangelista Lucas es que le seguía mucha gente al Señor. Quizás muchos de ellos le seguían por curiosidad, otros porque habían obtenido la noticia de los grandes milagros que él hacía. Y dice la palabra que le seguía mucha gente. Y Jesús de repente se detiene en el camino y mira hacia atrás y le dice: si alguno quiere seguirme, pero tiene que amarme más a mí, y no me ama más a mí, no me ama más que a su padre, a su madre, y comienza a ponerle estas dos, vamos a decir, como poniéndolo a prueba, para ver si en verdad ellos estaban conscientes y seguros de a quién querían seguir, de lo que estaban haciendo, no seguirle por seguirle y nada más. Jesús lo que buscaba en este momento con estas personas, y lo busca hoy contigo y conmigo, es que identifiquemos si estamos seguros de que Él nos lleva a la salvación. Porque podemos buscarle por distintas razones. Que no nos pase a nosotros como le pasó a muchos, que le buscaba solamente por obtener los milagros que Jesús podía brindarle a sus vidas. Sino Jesús lo que quería era ver que ellos descubrieran que Él era la máxima bendición en sus vidas. Y esta gran verdad la descubrió el apóstol Pablo cuando dijo: ya me dijo el Señor que me baste tu gracia, su gracia. El apóstol lo descubrió, porque el apóstol Pablo, en medio de sus dificultades, nos dice en la segunda carta de Corintios, en capítulo 12, verso 9, me dijo que me baste tu gracia. Por eso ya no me afligen las tribulaciones, las dificultades, las enfermedades, lo que tenga que pasar, porque ya me basta su gracia. Y hermanos, eso es lo mismo que nos hace referencia el Señor en otros pasajes, cuando le dijo a Marta y a María: una cosa es importante. Qué bueno que nosotros podamos descubrir esa parte importante. Y en la lectura de hoy, en el libro de Sabiduría, nos dice también que nosotros a veces nos confundimos y no sabemos buscar o unir nuestros caminos a los designios de Dios. Queremos irnos por un lado, sin embargo, el Señor tiene otros planes para nosotros. Lo que es importante para nosotros, pongámoslos en las manos del Señor, porque Él sí sabe lo que es importante para nosotros. Por eso Él hace esta gran presentación ahí, diciéndole a la gente: mira, te pongo lo más importante para ti, para saber si yo soy más importante. Tu padre, tu madre, tus hermanos. Y hermano, no es que nosotros dejemos a un lado a nuestros familiares, no es a eso que se refiere al Señor. El Señor lo que quiere decir es que le demos el primer lugar, porque Él en alguna ocasión dijo: cuando venga el Hijo del Hombre, quiero saber si hallará fe en la tierra, y quiero saber cuáles son los verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Recordemos, hermanos, que en una ocasión 2 de sus discípulos le decían: queremos estar contigo, y pedían los primeros puestos. Pero el Señor le dijo: el cáliz que yo he de beber, ¿son capaces de beberlo? O sea, el Señor está diciendo que le sigamos con nuestra cruz, con lo que tenemos que pasar, pero anteponiéndolo a Él en primer lugar de todas las cosas. Y cuando el Señor le hace esa referencia, Pedro le dice: yo te seguiré hasta el fin de los tiempos, en todo momento. Pero más adelante nosotros vimos cómo Pedro también pudo fallarle.
Pero hago toda esta referencia, hermanos, para ilustrarle que al Señor debemos seguirle con todo el corazón, con toda nuestra mente y con todo nuestro ser. Muchas veces nosotros en medio de las dificultades comienza a flaquear nuestra fe, comienza a fallar nuestra confianza en el Señor. Pero eso es que el Señor nos está diciendo en este día, que Él está por encima de todas las cosas. Y qué bueno es poderle dar la gloria y la honra a Él, aún en medio del dolor, aún en medio de esa situación que estás pasando, aún en medio de todas tus dificultades. Reconocer que el Señor está por encima de todo eso. Hermanos, y yo te aseguro que cuando tú y yo aprendamos a darle la gloria al Señor, aún en medio de las dificultades, aún en medio del dolor, verdaderamente nos asemejaremos un poquito más a Él. Nos acercaremos un poquito más a Él. El Señor ha dicho, si ustedes me aman, aceptarán mis palabras, y mi Padre y yo iremos a morar en Él. Qué hermoso que el Padre venga a morar en mí, en mi corazón, en mi vida, en mi familia. Porque déjame decirte, hermanos, que como nos dice el Señor, amándolo más a Él, nuestras familias también serán bendecidas. Nuestro entorno también será bendecido, porque el primero que tiene que recibir la honra y la gloria es el Señor. Bendito sea Dios. Hermanos, el Señor es grande y misericordioso. Él está contigo, conmigo, y aún nosotros dándole quizás el último lugar en nuestras vidas. Él no se cansa de estar ahí a la puerta de tu corazón, de mi corazón, esperando que le demos esa entrada, esperando que nosotros hagamos de nuestros corazones un santuario para Él. Fíjate, hermano, que el Señor dice que si una persona, aquí en el Evangelio nos dice que si una persona va a construir su vivienda, o si un rey va a planificar una batalla, se sienta primero. A ver, el Señor lo que nos quiere decir a través de esa palabra es que identifiquemos si lo que iniciamos lo vamos a terminar. En el sentido de que si comenzamos a seguirle, hermano, no nos vamos a detener en el camino. No nos vamos a devolver por cualquier tontería, porque hablé al Señor y sentí que no me escuchó. No es cierto. El Señor siempre escucha. Lo que pasa es que el Señor tiene un tiempo para cada cosa. Y en ese transcurrir, Él va moldeando nuestras vidas, como nos dice en Jeremías 18, como un alfarero que le da forma al vaso a través de nuestras circunstancias diarias. Nunca pienses que el Señor no te escucha, porque Él está dando el tiempo de ir moldeando tu corazón, mi corazón, hasta que llegue el momento de recibir esa bendición que tanto esperas. Porque el Señor desea que le adoremos en espíritu y en verdad, no solo por lo que podamos recibir. Y me parece que eso fue lo que Jesús quiso descubrir en la gente que le seguía. Quiso ver quién le seguía de verdad, quién estaba convencido de que Él es el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué le seguían? Si era como iban, como dice una frase popular, que iban ahí donde va la gente, iban caminando porque el otro le seguía, el siguiente le seguía, y no con una convicción verdadera de que Jesús es la verdadera luz, la verdadera paz, la verdadera ganancia. Y ya lo decía Jesús en otro pasaje, donde nos habla de quien encuentra el tesoro, de quien encuentra la perla. Ese es el tesoro, Él es el tesoro que debemos encontrar. Y cuando uno encuentra algo de valor, lo antepone por sobre todas las cosas. Por eso es que Él dice, si no me aman más que a su padre, a su hermano, a sus bienes, si no me aman más que todo eso, no son dignos de mí. Incluso menciona la cruz, echen su cruz y síganme. Eso es lo que Él desea, que le sigamos por encima de todas las cosas. Y yo te aseguro que como Pablo también diremos, nos basta tu gracia, bendito sea Dios. Porque cuando le tenemos a Él, hermano, es que todo nos sobra. Una cosa es importante, le dijo a María, una es importante, estar a los pies del Señor. Y te aseguro que todas nuestras áreas de nuestras vidas serán bendición
y serán bendecidas y seremos bendición para otros e incluso para nuestros familiares, para nuestros padres, nuestra madre, nuestros hermanos, porque cuando Jesús está en el centro del corazón, nosotros lo reflejamos a Él y comenzamos a irradiar esa luz que Él proyecta en nuestras vidas. Hermanos, el Evangelio de hoy está maravilloso. Yo te invito a que sigas con nosotros en el contenido de este programa y que le pidamos juntos al Señor que Él sea nuestra prioridad en nuestras vidas. Dios te bendiga, te invito a que sigas con nosotros y disfrutes de este siguiente video. Seguiré, donde me lleves iré, muéstrame donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, escuchando tus palabras, algo nuevo nació en mí, es que nunca nadie nos había venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Siento que tu amor viene hasta mí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Hoy he visto a los leprosos sanos y a los ciegos ver, hasta el pan multiplicaste para darnos de comer. Oh Maestro mío, todo lo haces bien. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí. Jesús, te seguiré, donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives, quiero quedarme contigo allí, junto a ti. Junto a ti. Buenos días una vez más, queridos hermanos. Septiembre, el mes de la Biblia, mes de la palabra de Dios.
Y es tomado septiembre porque el 30 de este mes es el día de San Jerónimo. San Jerónimo fue quien tradujo la Biblia del hebreo al latín, llamada esta traducción Vulgata, o sea, para el pueblo, para el vulgo, ¿verdad, hermano Luis? Claro, sí, fue la primera traducción fuera de un lenguaje original de los que fue escrito la Biblia. Había sido escrita originalmente hebreo, arameo y griego, que eran los idiomas imperantes en aquel entonces en que se escribió, pero ya en la época de San Jerónimo, por ahí siglo III, IV, ya realmente algunos de esos idiomas no eran tan hablados y precisamente lo escriben. Uno de esos es esa traducción, la Vulgata, que fue esa primera gran traducción que se hizo, bastante usada todavía incluso, pero hay otra razón también por la que septiembre es denominado el mes de la Biblia, es que en septiembre también fue impresa en la imprenta, valga la redundancia, la primera Biblia, porque lo que originó el invento propio de la imprenta fue imprimir la Biblia. Sí. Y entonces precisamente todos esos acontecimientos hacen que septiembre sea un mes especial en el que veneramos y le damos el realmente valor que tiene la Biblia, que es palabra de Dios. Sí, la palabra de Dios. Y muchas veces escuchamos personas que dicen, yo no leo la Biblia porque eso es palabra de hombres o inspiradas por hombres. Pero queridos hermanos, yo les recuerdo, y como nos dice la Constitución Dogmática Dei Verbum del Concilio Vaticano II, las verdades reveladas por Dios, contenidas en las Sagradas Escrituras, se realizaron por inspiración del Espíritu Santo. O sea, que es el Espíritu Santo el autor. Claro, utilizó humanos como instrumento, pero el autor es Él. Y digo yo, wow, qué bello es el Señor, qué grande es Él, que utilizó palabras humanas, inspiradas por Él, claro, para podernos hablar, para llegarnos al corazón. Claro, en el libro bíblico, en el Nuevo Testamento, de la Carta a los Hebreos, comienza diciendo, de diversos modos nos habló Dios a través de los tiempos. Sí. En los últimos tiempos nos ha hablado por su Hijo Jesús. Y es que Dios nos ha hablado por los profetas, nos ha hablado por la creación. Cuando nosotros contemplamos la creación, vemos la obra de Dios. Y en los tiempos en que escribía el autor de la carta a los Hebreos, era el tiempo en que precisamente se estaba recién formando las primeras comunidades cristianas, y la palabra de Dios era el elemento fundamental en aquel entonces, pero lo sigue siendo ahora. Es decir, Dios, como tú dices, hablando mediante el Espíritu Santo a través de personas humanas. Él nos está diciendo realmente el lenguaje divino comunicado mediante el lenguaje de los hombres. Así es, hermano Luis. Pero ya entrando en materia, la Biblia en un principio no estaba en el papel que hoy en día lo tenemos, sino que en un principio se escribía era en pergaminos o en papiro, ¿verdad? O sea, que no estaba así como originalmente. Cierto, precisamente por eso se habla de los rollos, sí, porque era la costumbre. Hay un pasaje bíblico muy interesante en que Jesús va a la sinagoga y le dan el libro. ¿Pero cuál es el libro? El rollo del profeta Isaías, que fue el que él leyó como un lector y se atribuyó a sí mismo ese pasaje. Realmente la Biblia fue escrita originalmente en ese tipo de material, y no solamente eso, yo te diría aún más. Yo te diría que tampoco estaba dividida con la subdivisión con que nosotros la encontramos en el día de hoy. La vemos dividida en capítulos, versículos. Cuando se escribió originalmente no existía eso. Esas divisiones fueron hechas temáticamente y por longitud, también para que fuera de mayor facilidad para poder leer, recordar, memorizar. Y fue dividiéndose en ese tipo de divisiones posteriormente a su escritura. Los hagiógrafos, como son llamados los escritores
que recibieron la inspiración sagrada, no tuvieron esa división de dividir en capítulos, de dividir en versículos, sino que ellos escribieron de una manera continua. Y a través de los tiempos, por conveniencia, se fue dividiendo en esas divisiones. Sí, por eso es que ya en la actualidad tenemos la Biblia dividida en el Antiguo Testamento, Nuevo Testamento y a su vez en capítulos y versículos. Es bueno saber que el Antiguo Testamento está formado por 46 libros y el Nuevo Testamento por 27, pero esto es según el canon bíblico, o sea, los libros oficiales que la Iglesia ha declarado como inspirados por el Espíritu Santo. Así es lo que se llama el canon. Canon significa regla. Fue efectuado por las distintas comunidades a través de los tiempos y han sido aceptados por todo, en todos los tiempos. Y ahí podríamos caber una pregunta, porque tú hablas de 46 libros, sin embargo, algunas Biblias no tienen 46, tienen 39 en el Antiguo Testamento. Y entonces tú dirías, bueno, ¿tienen de menos o las nuestras tienen de más? Pregunta, claro. La respuesta sería que aquellas tienen de menos. Tienen menos. Sí, porque cuando estamos celebrando el mes de la Biblia, como tú decías al principio de la intervención nuestra, porque celebramos a San Jerónimo el día 30 de este mes. Pero si leemos la Vulgata, la versión de San Jerónimo tiene esa cantidad de libros. Sí. Porque esa era lo que las comunidades cristianas aceptaban a través de los tiempos. La división en que aparecen ya no 46, sino 39 libros, 7 libros menos en el Antiguo Testamento, no ocurre en el siglo I, ni II, ni III, ni IV, ni V, ni en el siglo X, ni en el XI, ni en el XII, ni en el XIII. Eso ocurre en el siglo XV, por allá 16, cuando viene la llamada Reforma Protestante, que con Martín Lutero, que de alguna manera había que diferenciarse de los católicos, porque si seguían igualitos con el mismo número de libros y las mismas vestiduras y las mismas predicaciones, decían, pero vamos a seguir en lo que estamos y no con lo nuevo. Tenía que venir una diferenciación. Y en la diferenciación lo que ellos hicieron fue que tomaron los textos más bien aceptados por los judíos, después de que los judíos habían a su vez renegado de los cristianos. Porque al principio, cuando era lo mismo ser cristiano y ser judío, cuando los judíos iban al templo y participaban de la liturgia judía, era lo mismo, pero la cantidad de libros seguía siendo los mismos, pero luego hubo la necesidad de hacer una diferenciación y ahí es que ocurre ese rechazo a esos 7 libros llamados deuterocanónicos, que quiere decir segundo canon, y no como erróneamente algunos denominan apócrifos. Sí, falsos. Porque apócrifo quiere decir no inspirado o de nombre escondido, un autor escondido. No son apócrifos, son deuterocanónicos y han sido aprobados a través del tiempo por todas las denominaciones, porque en el siglo XV, siglo XIV, siglo XIII no habían protestantes. Los protestantes ocurren ya cuando Martín Lutero reniega de la autoridad del papal y de muchísimas otras cosas, y tenía que darle un fondo doctrinal, y entre ese fondo doctrinal escoge renegar de 7 libros que ni hablan de la Virgen María, ni hablan del Papa, o sea, no hablan de diferencias, sencillamente eran aceptados por las comunidades judías que eran de la diáspora en los siglos 2 y 3 antes de Cristo, oye bien, y entonces fueron renegados por Martín Lutero, tomando más o menos una aproximación judaica en aquel entonces. Pero el hecho es que esos libros de la Biblia son necesarios porque en cierto modo aportan al fundamento de la fe. Pues solamente por mencionarte algo, y para no durar mucho tiempo ni profundizar, porque esto no es una clase al respecto, te menciono que Jesús mencionan los evangelios, a una fiesta en Jerusalén que era una fiesta llamada de la dedicación. Menciona uno de los evangelios. Pero cuando tú te pones a buscar cuál es esa fiesta de la dedicación,
En ningún libro del Antiguo Testamento, exceptuando los libros de los Macabeos, hablan de esa fiesta. Entonces, por esa razón, nosotros asumimos que Jesús, su comunidad, todos los judíos de aquel tiempo tenían al libro de los Macabeos como libro canónico en aquel entonces, porque esa fiesta es mencionada en el primer libro de los Macabeos. Entonces, por esa razón y otras tantas, nosotros tomamos esos libros deuterocanónicos que otras versiones no católicas no lo mencionan. No son libros apócrifos, como le mencionan ellos, sino deuterocanónicos de una segunda ley. Sí, entonces, ojo hermanos, no cualquier Biblia se puede tener o comprar o leer, sino la Biblia que contenga los 73 libros aprobados por la Iglesia, ¿verdad? Entonces, ya en el Antiguo Testamento vemos cómo contiene los 46 libros, y aquí se anuncia proféticamente, que esa es la importancia del Antiguo Testamento, se anuncia proféticamente la venida del Mesías, principalmente por el profeta Isaías. Y es hermoso el Antiguo Testamento porque narra la historia de salvación del pueblo de Israel, cómo Dios los liberó de la esclavitud de Egipto por Moisés, todos esos años en el desierto, al llegar a la tierra prometida. Y es una historia que la podemos adaptar a nuestra vida personal, hermano Luis. Sí, ciertamente. Los libros del Antiguo Testamento, aunque el nombre es antiguo, no quiere decir que están pasados de moda. Claro, no. Son libros completamente actuales. Pero la lectura del Antiguo Testamento tiene que hacerse teniendo en cuenta al Primer Testamento, al Nuevo Testamento. Sí, el Nuevo. Es decir, tú no puedes diferenciar una cosa de la otra, y por esa razón muchas personas, cuando comienzan a leer la Biblia y se encuentran con aspectos culturales de aquellos tiempos donde hay muchos sacrificios, mucha sangre, muchos hechos oscuros en el Antiguo Testamento, como que se le hace duro, difícil, sí. E inclusive algunas personas se ciñen únicamente por el Antiguo Testamento y le dan su principalía. Y todo el Antiguo Testamento está orientado al Nuevo, principalmente teniendo por cuenta a Jesús. De hecho, ya desde el Génesis, cuando uno lee el pasaje de la caída de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, en la catequesis que es presentada en el capítulo 3, se lee un pasaje en el que luego de que ellos cayeron, cuando Yahvé habla precisamente con Adán y Eva sobre ese pecado, le dice a la mujer que un descendiente de ella le aplastaría la cabeza a la serpiente. Entonces, ese descendiente de esa mujer que habría de aplastarle la cabeza al demonio Jesús, claro. A ese pasaje que está en el capítulo 3 se le ha llamado el protoevangelio, porque está desde el comienzo del Antiguo Testamento hablando de Jesús. Y entonces nosotros tenemos que leer la Biblia, leer el Antiguo Testamento, teniendo en cuenta de que nos habla de que nosotros habíamos de ser liberados, salvados por Cristo Jesús, y todo ello, todo el Antiguo Testamento tiene como tendencia la salvación del hombre. Sí, así es. Y haciendo en énfasis en algo que mencionó anteriormente, es para la interpretación del Antiguo Testamento, porque fue escrito por personas que vivían en una determinada cultura, que tenían un vocabulario distinto al nuestro. Y muchas veces, Luis, encontramos personas que se escandalizan porque muestran a un Dios sangriento o vengador, ¿verdad? Así es. De hecho, hay un libro en la... más que un libro, hay una constitución, como tú decías, una constitución que es uno de los fundamentos de todo lo que hace la iglesia, lo que cree la iglesia respecto a la palabra de Dios, que está entre los documentos del Concilio Vaticano II. Sí. Los documentos del Concilio Vaticano II hablan de, uno de ellos es Dei Verbum, sobre la palabra de Dios, y se llama, precisamente lo que nos dice es
En el numeral 12 nos dice lo siguiente: habiendo pues hablado Dios en la Sagrada Escritura por hombres y de la manera humana, para que el intérprete de la Sagrada Escritura comprenda lo que él quiso comunicarnos, debe investigar con atención qué pretendieron expresar realmente los agiógrafos y qué plugó a Dios manifestar con las palabras de ellos. Es decir, ellos nos hablaron en lenguaje humano, pero tenían que decírnoslo precisamente en el lenguaje cultural de la época de ellos. Sí. Y entonces precisamente en la época de muchos de esos hombres, de lo que se hablaba era de sacrificios para agradar a Dios. Y precisamente cuando en la Biblia nosotros vemos que pasajes se ve que se toma un buey, se degüella y se toma la sangre y se riega por acá y se habla de ello, y que uno va a tomar la hija para sacrificarla en nombre de Yahvé, nos escandalizamos. Sí. Pero él está hablando en un lenguaje de su época, de aquel entonces, que lo que pretende es hablar de Dios, pero en el lenguaje que él puede. Qué difícil es para nosotros poder interpretar a Dios. Mucho más difícil va a ser poder hablar en el lenguaje de Dios, va a ser imposible. Tenemos que hablar en el lenguaje humano, en el lenguaje cibaeño para nosotros de aquí de San Francisco de Macorís, sí, para poder hablar de un Cristo vivo, resucitado, para poder poner los ejemplos que Él quiere decirnos. Sí. Entonces, fue la manera adecuada que Dios tomó para hablarnos a nosotros en el transcurso del tiempo, y tomó a hombres como tú, como yo, que pudieran hablar de Él en el lenguaje de cada uno de su época, en el lenguaje tuyo. No vas a hablar con tu lenguaje probablemente legal como abogado, que ya prácticamente eres. Yo tendré que hablar quizás como ingeniero, porque una vez practiqué la ingeniería. Y cada quien nos va a hablar en el lenguaje que él puede, para hablarnos de un Cristo vivo en este momento, que es Dios, que se ha encarnado en los tiempos. Y hace 2000 años nos hablaba en el lenguaje de hace 2000 años, nosotros hablamos en el lenguaje del 2013. Claro, en palabras llanas, porque Dios nos ama tanto, como anteriormente dije, que quiere llegar a nuestros corazones con palabras entendibles. Ya en el Nuevo Testamento, queridos hermanos, vemos que tiene 27 libros. Y la Constitución Dogmática de Verbum dice que la palabra de Dios se manifiesta de manera especial en el Nuevo Testamento, porque como nos dice el evangelista San Juan, la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Aquí se nos narra la venida de Cristo al mundo para salvarnos a cada uno de nosotros, y que tiene, por sobre todo, un origen apostólico, o sea, por la predicación escrita de los apóstoles. Pero aquí también quiero hacer un énfasis. No solamente fue la predicación escrita, también la predicación oral. Muchas de las enseñanzas de Jesús no están todas contenidas en la Biblia. También existe lo que es la tradición. Claro está, porque precisamente incluso palabras. Pablo menciona algo que en su época se mencionaba como una palabra de Jesús. Hay más alegría en dar que en recibir. Sin embargo, tú buscas eso en los evangelios, eso no está. Sí. Pero Pablo lo menciona como una palabra de Jesús. Dice Juan que Jesús hizo tanto y dijo tanto que no cabrían los libros sobre la superficie de la tierra para poder escribir los hechos y los dichos de Jesús. Es un compendio que cada uno de los escritores de aquella época hizo de acuerdo como una manera de catequesis y de transmisión a sus respectivas comunidades. Es decir, Marcos escribió para una comunidad con una necesidad específica y le habló en el lenguaje de esa comunidad. Pero lo propio lo hizo también Mateo, y lo hizo Lucas, y lo hizo Juan. Cada quien se dirigía a comunidades y tomaba un orden y tomaba un grado de importancia de determinados temas de acuerdo a las necesidades de sus comunidades. Si nosotros buscamos cuál fue el primer milagro de Jesús en los distintos evangelios, nos vamos a encontrar con sorpresas. Sí. Porque cada quien entiende que el primer milagro, todos entenderíamos que el primer milagro de Jesús fue la boda de Caná. Sí. Cuando en esa boda de Caná se multiplicó
se convirtió el agua en vino. Y de hecho lo fue porque Juan dice que ese fue el primer milagro de Jesús. Pero si tú te lees el Evangelio de Marcos, no se menciona ese milagro ni siquiera en ninguna parte. Te menciona como primer milagro la liberación de un endemoniado, de un poseído. Y lo mismo pasa en Lucas, un milagro similar. Y cuando buscan Mateo, ni siquiera fue ninguno de esos dos, ni tampoco fue lo del agua en vino, sino más bien el primer milagro que menciona Mateo fue la liberación, la sanación de un leproso. Pero ¿qué significa que ellos narraran primeros milagros de una manera diferente? ¿Que era mentira? No. Que las necesidades de su comunidad eran diferentes. Mateo, que se dirigía a judíos, para ellos la lepra significaba pecado. Y era lo que el Salvador, el Mesías, tenía que venir a hacer. Y por eso Mateo menciona en el primer milagro que narra la sanación de un leproso. Porque tenía que venir el Mesías a liberarnos de la lepra del pecado. En tanto que para Lucas y Marcos, que no se hablaban a judíos, sino a paganos, para ellos la lepra no era importante. Para ellos lo importante era que la liberación de espíritus, de demonios que habían en las personas, y lo mencionan como primeros milagros. Es decir, esos evangelios están narrados en un orden y en un grado de importancia que dependía y que estaba dirigido a las necesidades propias de cada comunidad. Sí, y algo, no hay 4 evangelios, solamente un evangelio, pero según 4 evangelistas, que es bueno conocerlo. Queridos hermanos, este interesante tema no nos daría el tiempo para abarcar porque es precioso, pero yo les quiero invitar a ustedes a que respeten la Biblia. Vamos a venerarla porque es Jesús palabra. Muchas veces tenemos recibos de la luz y un sinnúmero de cosas dentro de la Biblia y hay que respetarla y ponerla en su lugar. También conocerla y amarla, porque no podemos amar lo que no conocemos. Vamos a leer la Biblia, meditarla, a orar con ella, siempre iluminados por el Espíritu Santo de Dios. En este momento yo les invito a ver el siguiente video relativo a la Biblia. Tu palabra es como aceite sobre mis heridas, es el agua en el desierto y el calor en el invierno. Tu palabra es la voz que me habla en la mañana, es mi consejo cada día y en las pruebas quien me guía. Podría estar perdido como un náufrago en el mar y aún perderlo todo hasta el aliento. Podría estar hambriento como un niño sin hogar, pero yo sé que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra es como dulce miel para mis labios, es la perfecta melodía que me deleita cada día. Tu palabra es mi refugio en medio de las pruebas, en la tristeza es mi alegría y en soledad mi compañía.
que tu palabra siempre a mí me sostendrá. Tu palabra, Señor, tu palabra siempre me sostendrá. Qué hermoso, ¿verdad? Tener esa palabra de Dios, esa palabra de vida que la encontramos en la Biblia. Así que te invitamos a que día a día leas un versículo de la misma. Recordarte que nuestra casa de Belén está abierta de lunes a domingo, las 24 horas del día, y que el Señor te espera con los brazos abiertos para que tú puedas desahogarte con Él. Invitarte también a que te integres a cualquiera de los grupos que tenemos allá en la casa, tanto de jóvenes como de adultos. Nuestras Eucaristías, que las celebramos los lunes en la tarde, los miércoles, que tenemos una en la mañana y una en la tarde. Y hoy, que es día 8, tenemos Eucaristía en memoria a nuestro padre fundador, el padre Emiliano Tardif. Así que te esperamos hoy domingo a las 3 de la tarde en nuestra casa de Belén. Vamos ahora a invitarte, a pedirle, mejor dicho, a nuestro hermano Lucas que ore por cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias, Padre, porque nos ha dado la oportunidad de ponernos en tu presencia y de escuchar tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra ha llegado a lo más profundo de nuestro corazón. Pero aquí, Señor, hay un pueblo que te escucha todos los domingos. Aquí hay un pueblo, Señor, que está sediento de ti y que ha depositado su confianza en ti, que ha manifestado su esperanza en ti. Mira, Señor, cuántos son los enfermos. Cuántos son los enfermos que están esperando en este momento que tú lo toques y lo sanes. Señor, en el nombre de Jesús y por los méritos de tu preciosa sangre, por los méritos de tus 5 llagas por las que hemos sido sanados, así también en este momento sana tantos enfermos que están pidiéndote, rogándote que los sane. Sana a los que están enfermos de SIDA, Señor, a los que están enfermos de cáncer, a los que han perdido la vista, Señor. Ponlo a ver. Mira, Señor, cuántos son los que están en este momento igual que el ciego de Jericó, esperando que tú le dé la oportunidad de ver el mundo. Hoy son los mismos, el que ayer te dijo, ¿qué quieres que haga? Hoy también están pidiéndote a ti que me ponga a ver. ¿Cuántos son, Señor, los enfermos de los oídos y que quieren oír tu palabra, oír tu voz, Señor? Dale audición, Señor. Mira, Señor, cuántos son los que están enfermos del corazón, que su corazón no late porque solamente tienen un 30 o un 40%, Señor, que está vivo y se ahogan. Hoy, Señor, dale la oportunidad de vivir más. Lávale y purifícale su corazón, Señor Jesús. Sánalo para tu gloria y para tu honra. Mira cuántos son, Señor, los que están enfermos de los músculos. Te presento, Señor, a Héctor Antonio. Tú lo has puesto en mis labios, Señor. Y es para que hoy también se haga un milagro en él por parte tuya. Sánalo, Señor. Te presento a Miriam Margarita, Señor, que está en su habitación en el centro médico, para que tú también, Señor, la termine de sanar. Te presento, Señor, a tantos enfermos de nuestra comunidad, siervos de Cristo vivo, para que tú también tenga misericordia con ellos y los sanes, Señor. Gracias, Señor, por lo que tú estás haciendo en este momento. Gracias, Señor, por lo que tú vas a seguir haciendo, porque tú eres el mismo, el de hoy, el de mañana y el de siempre. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Hermano, hemos llegado a la parte final de este programa. Jesús está vivo.
de nuestra comunidad Siervos de Cristo Vivo, Casa de Belén. Les invitamos para que el próximo domingo, cuando sean las 10 de la mañana, estén ahí en el canal 12 de Telenor. Así que Violeta Pérez y un servidor, Lucas Rafael, en compañía de Luis Brea y en compañía de Betty y de nuestra hermana María Teresa, les decimos hasta el próximo domingo con la gracia, la voluntad y el poder de Dios. Que Dios te bendiga. Comunidad Siervos de Cristo Vivo, Casa de Belén, San Francisco de Macorís, presentaron Jesús